Bien, para comenzar, vamos a compartir parte de los temas que estuvimos viendo en la ocasión anterior, a efecto de refrescar un poquito eh, en relación a lo que estuvimos aprendiendo en cuanto a lo que es el conflicto colectivo, y caíamos en dos grandes grupos: los conflictos colectivos de carácter jurídico, que estuvimos viendo su definición, la finalidad, características del mismo y la importancia de su reglamentación. Y también estábamos clasificándolos o agrupándolos, llamémoslos así, en relación a cada una de la naturaleza por la cual existen. Luego revisamos lo que era el código, desde el artículo 471 hasta el artículo 476, y hablábamos ahí sobre lo que es el procedimiento en un caso de conflicto de carácter jurídico o de derecho. Pero el conflicto colectivo de carácter económico o de interés, que comenzábamos también a ver un poquito en la reunión anterior, en el cual pues se diferencia en que el trámite ya no se hace ante los juzgados, sino que este es un trámite administrativo, que es parte de lo que ustedes acaban de estar desarrollando en su laboratorio, es de ubicar cuando un conflicto es económico de interés o cuando un conflicto es de derecho. En el conflicto de derecho, jurídico de derecho, va a conocer el juez, conocen los jueces de lo laboral, si es aquí en San Salvador, o si no, van a conocer los jueces de primera instancia si son en las cabeceras departamentales donde no hayan juzgados de lo laboral. Y eso ya hemos dicho que versa puntualmente sobre los instrumentos ya existentes. Por ejemplo, la revisión de un contrato colectivo, por ejemplo. Y Lick, sí, dígame. perdón que lo interrumpa. Con Dígame. respecto a lo que ahorita estoy diciendo, yo me confundí porque ahorita acaba de decir usted que este tipo de conflicto es para la revisión de contratos. Entonces, a mí en mi caso me tocaba la revisión de contratos. Yo lo pensaba hacer justamente con este proceso administrativo, pero usted me dijo que no. Entonces, la verdad, yo siento que le he mandado mal el trabajo, pero estoy confundida porque no sé en cuál de los dos conflictos entonces cabe lo que es la revisión de un contrato. Bueno, es bien fácil, es bien fácil. Cuando yo quiero, por ejemplo, elaborar, hacer un contrato colectivo de trabajo o un contrato ley, eso sería un conflicto económico o de interés, porque voy a armar todo aquello, que es lo que vamos a entrar a ver ahorita. Pero si ya existe un contrato hecho, y yo lo que quiero es que revisemos un par de cláusulas o que se interpreten un par de cláusulas, entonces ya no es un conflicto económico de interés, sino que es un conflicto jurídico, porque el conflicto versa sobre un instrumento ya existente, sobre una ley ya existente, en la que a lo mejor ese par de cláusulas, por ejemplo, para el patrono podría entenderse de un modo, pero para el sindicato se entiende de otro. Y podría ser esa la fuente de un conflicto, porque a lo mejor algunas prestaciones o derechos de los trabajadores se están incumpliendo por la falta de interpretación. Si ahí puntualmente, como ya existe, ya está el instrumento, versa sobre un derecho ya existente, entonces esto lo va a revisar lógicamente el procedimiento del conflicto colectivo de derecho, ¿ok? Pero cuando vamos, por ejemplo, a elaborar un contrato o un convenio, ¿verdad? Todo lo que vayamos a hacer por primera vez, porque es a crear algo,
entonces es un conflicto económico o de interés. Aquí lo vamos a ver un poquito más puntualizado. Todos los conflictos colectivos de derecho o jurídicos versan sobre el procedimiento que estuvimos viendo en las clases anteriores, un procedimiento totalmente jurídico que debe de conocer el juez de lo laboral o lo conocen los jueces de primera instancia donde no hay juzgado de lo laboral. Y un conflicto colectivo económico o de derecho es aquel que su procedimiento no es judicial, al principio no es judicial, todo es administrativo. Ya van a ver ustedes, al final podría caer en lo judicial cuando se trate de declarar legal o ilegal una huelga, por ejemplo, que ahí sí tendría que ser el juez quien califica eso. Pero de ahí todo esto versa ya no sobre la ruta jurídica o el procedimiento jurisdiccional, sino que por ejemplo, conflicto colectivo de carácter económico es conocido por lo administrativo. Es decir, quien va a conocer es el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General de Trabajo. Y aquí, en esta parte donde vamos a entrar, vamos a ver, como les dije en la anterior reunión, de que acá vamos a volver a ver las etapas que debe de llevar un conflicto colectivo, económico o de interés. Y estas etapas son las mismas etapas que se dan al principio cuando queremos también formalizar un contrato, por ejemplo, cuando queremos hacer un contrato. Y es de carácter de conflicto económico de interés porque vamos a realizar algo nuevo, pues, o sea, a pedir, a solicitar, como dijeran los sindicalistas, a iniciar una lucha para conquistar una nueva prestación o beneficio para los trabajadores. Entonces, todo que se vaya a crear por primera vez tiene que versar sobre lo económico o de interés. Esa es la diferencia entre lo jurídico y dentro de lo económico o de interés. Entonces, los conflictos colectivos de carácter económico o de interés deberán desarrollarse en lo administrativo, pero con estas etapas que ustedes ya conocen. Primero, que es la etapa del trato directo. Segundo, la de conciliación. Luego, la de arbitraje, que son 4, ¿verdad? Y la última, que es la huelga o paro. Entonces, cuando hablamos del trato directo, lo encontramos en el artículo 481, la conciliación en el artículo 491, que ya lo vamos a ver en detalle, el arbitraje, que lo hallamos en el artículo 500, la huelga o paro, que lo vamos a revisar allá en el artículo 527 y 539. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos del trato directo, que lo encontramos, si gusta, ténganlo a la mano ahí en el código de trabajo, en el 481, vamos a decir entonces que el trato directo es la etapa en la que se da inicio la búsqueda de la solución de un conflicto colectivo. 481. El trato directo, ¿verdad? Es aquel donde se inicia prácticamente la solución de un conflicto. El conflicto lo podemos iniciar como, por ejemplo, yo quiero que como sindicato crear un contrato colectivo con el patrono. Entonces, en primer lugar, ya vamos a ver más adelantito lo que es el pliego de peticiones. Los sindicatos preparan un acta y el pliego de peticiones y nos vamos a la primera etapa de ese conflicto económico de interés. Este es el segundo. Entonces, lo vamos a iniciar. Acá no vamos a iniciar con demanda, sino que lo iniciamos con una solicitud, porque no es demanda, es una solicitud que se hace a la Dirección General de Trabajo. Pero necesariamente hay que correr con las 4 etapas para un conflicto económico o de interés. Y esta, pues ya dije, que es la etapa que da inicio, el trato directo, da inicio a la procura de la solución de los conflictos colectivos. Es la primera
etapa. Entonces, aquí pueden surgir a iniciativa del sindicato de trabajadores o también este conflicto puede iniciar o surgir también a iniciativa del patrono. De ahí dependiendo de cuál de las dos partes estén interesadas en querer pues suscribir, en este caso tomando como ejemplo la elaboración de un contrato colectivo de trabajo. Entonces, aquí se inicia con el trato directo, haciendo la petición hacia la otra parte. Entonces, para poder celebrar o revisar el contrato colectivo de trabajo, no dejando de lado las obligaciones y derechos que tienen ambas, ¿verdad? En este sentido, se tiene como fin llegar a un acuerdo para dar por terminado el conflicto sin pasar a las demás etapas, que es la segunda etapa, ya la vamos a ver, que es la conciliación, ya la vamos a ver. Entonces, en este sentido, podemos decir que no podrán, esta etapa no puede tener una duración más de 20 días hábiles, excepto cuando las partes tratan de solucionar el conflicto que ha surgido y lo tratan de solucionar en esta primera etapa de forma directa sin asistir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Aquí se puede dar el caso en que el sindicato le presente el pliego de posiciones al patrono y entre ellos se discuta. Y es probable de que el patrono esté de acuerdo, sea un tipo buena gente y le diga, sí, hombre, vamos a aceptarlo. Con el trato directo, entonces se resuelve un conflicto sin necesidad de llegar a otras instancias en virtud de que desde un inicio ellos solucionan el conflicto que puede generarse en cuanto a la solicitud que pueda presentar, ya sea por un lado el sindicato o por el otro lado el empleador o la parte patronal. Entonces, en este sentido, las partes acuerdan la ampliación del mismo de conformidad a los artículos 481 al 489, que ya lo vamos a ver. Entonces, para la celebración o revisión de un contrato, como estábamos diciendo, o un convenio colectivo de trabajo, la parte que está interesada, esta deberá de presentar, lo que les dije hace un momento, un pliego de peticiones, al igual que la certificación, lógicamente, del punto de acta de donde ha sesionado, pues, la Asamblea General, juntamente con la directiva del sindicato. Entonces, ahí en esa acta donde se ha aprobado el pliego de peticiones, esa se le presenta al patrono y en este sentido podría darse que en esta primera fase del trato directo no tengamos necesidad de correr más para otro lado, sino que sencillamente entre el sindicato y el patrono pueden resolver el conflicto que pueda generarse relacionado a la petición de los derechos laborales que pueda estar haciendo, por un lado, el sindicato o el pliego de peticiones que pueda estar haciendo el patrono, también en relación de los derechos que le competen a él, porque acuérdense que tanto el patrono como el sindicato, que son las dos partes que entran acá en conflicto, tienen iguales derechos y tienen iguales deberes. Dentro de lo que es el trato directo, en el artículo 481, dice que cuando se trate de la celebración o revisión de un contrato o convención colectivo de trabajo, la solicitud deberá ser formulada por escrito. Es una solicitud y se acompañará de 2 ejemplares del proyecto de contrato de convención o convención y se denominará pliego de peticiones y certificación del punto de acta, que es lo que decíamos de la sesión donde se haya aprobado dicho proyecto. Entonces, esta es la primera parte del proceso. Luego, si en esta primera parte no se resuelve ninguna controversia, entonces necesariamente va a haber que pasar a la segunda parte, necesariamente. No sin antes, pues, que el artículo 482 habla de la solicitud, qué es lo que debe de contener la solicitud. Y ahí está, pues, lo básico, ¿no?
En la solicitud usted le puede poner más si usted quiere, pero lo que básicamente debe de llevar es el nombre y las generales del patrono, el sindicato de patronos, si fuera el caso, o sindicato de trabajadores a quien se le presente, según sea el caso. Nombre y generalidades del peticionario. Los nombres de las personas encargadas de la negociación, así como lo establece el artículo 274, y lógicamente, pues en todo escrito, o sea, demanda, o sea, solicitud como esta, una breve relación de los fundamentos sociales, jurídicos, económicos y técnicos en los que se base el pliego de peticiones. Entonces, hecha la solicitud, entonces esta solicitud va a tener asidero al ser presentada o remitida al director general de trabajo, quien va a certificarla al pie y la copia también. Entonces, esto es bien fundamental para establecer el día que se presenta y la hora en que se presenta la solicitud, porque de ahí comienzan a correr términos administrativos para irle dando resolución a todo el procedimiento administrativo del conflicto económico que se está generando. Entonces, de ahí más en el 484 en adelante, le sigue relatando el procedimiento que debe de llevar cada uno de estos pasos que se van a dar dentro de lo que es el trato directo. Entonces, ¿por qué? Porque si de primicia en el trato directo las partes no se ponen de acuerdo, entonces habría que hacer entonces hacia el Ministerio de Trabajo la petición y luego me presenta la solicitud con los ejemplares. Luego el Ministerio de Trabajo le hace saber a la otra parte, ya sea al patrono, si es que los que solicitan son los del sindicato, o si quien está solicitando es el patrono, la contraparte sería el sindicato, y en este sentido comienzan a correr los términos que establece aquí el procedimiento para que las partes puedan ir evacuando en su primer momento, en la primera etapa, lo que es el trato directo, porque dependiendo de ahí, de los resultados de este procedimiento, es que podríamos caer en la segunda etapa de todo el proceso administrativo. Y la segunda etapa, que es la etapa de la conciliación, es la etapa de la conciliación. Veamos acá. Esta etapa, como todas las etapas, son importantes, son necesarias, porque al final, cuando hablamos de la huelga, por ahí se va a calificar la huelga, si es legal, si es ilegal, si se cumplieron con todas las fases que dice la ley que hay que cumplir en el ejercicio, pues, del procedimiento del conflicto económico o de interés. Entonces, entrado allá en 491 del Código de Trabajo, se habla acerca de la conciliación. Entonces, la conciliación como segunda fase va a tener ya vigencia, si fuese así, después de concluir lo que es el trato directo. Entonces, si concluido el trato directo con todo el procedimiento que se hace, no se llega a ningún entendimiento, entonces nos vamos a la segunda etapa, que se desarrolla a continuación. Es decir, el Estado tiene la obligación de promover la conciliación. Esto es en primicia, lógicamente. En materia laboral, los procesos laborales siempre llevan una fase conciliatoria, ya sea en los juicios individuales, aquí en este juicio colectivo se vuelve a ver nuevamente, porque el Estado procura en aras de la resolución de una pronta y cumplida justicia y por la naturaleza que es de carácter social, el derecho laboral, entonces el Estado procura avenir a las partes a través de una conciliación. La primera fase, que se llama el trato directo, es donde se presenta la solicitud a la parte requirente, pero si eso no funciona,
no nos vamos a ir de una vez a la huelga, al conflicto ya del estallido de la huelga. Vamos a procurar resolver, ese es el espíritu de la ley. El Estado dice, no hombre, procuremos resolver esto de la forma pacífica, de la mejor manera, y por esa razón es que entramos a la etapa de la conciliación, porque el Estado tiene la obligación de promoverla, pues, y que esta, en efecto, pudiese ser un medio efectivo para solucionar pacíficamente los conflictos de trabajo. Repito, es importante esta fase de la conciliación por la naturaleza misma del derecho laboral. ¿Ok? Entonces, en esta etapa de la conciliación se busca que las partes lleguen a un acuerdo, tanto ya sea de parte del patrono como también por parte de los trabajadores. Esa es la idea. Por eso es de que el legislador este tipo de conflictos lo dejó trazado por fases. Y dentro de las fases, este es bien importante, la conciliación, en la que interviene el Estado, pues a través de la mediación, de los mediadores, para buscar de que las partes puedan resolver sus conflictos en una forma más expedita, más rápida. Y también que los conflictos entre menos violencia o entre menos antagonismo surja, es más conveniente por la relación que hay entre el patrono y los trabajadores. Es una relación laboral, repito, con naturaleza o carácter social. En la medida de que las partes estén amistadas, los beneficiarios van a ser tanto los trabajadores con sus prestaciones como también la parte patronal con su producción, es decir, con el resultado de la actividad económica que está desarrollando. Pero cuando hay, por ejemplo, antagonismo entre las partes, corre riesgos el patrono de que tal vez el sindicato no le esté trabajando o produciendo lo que se debe de producir o de producir una buena calidad de producto en tiempo, cuando las personas no están laborando dentro de un ambiente de paz, por ejemplo. ¿Cómo se siente un subalterno cuando no está laborando en un ambiente armónico? No da, es decir, no rinde en la capacidad que se quiere, no lo hace con gusto, con ganas, sino que lo hace por la necesidad del trabajo. Entonces, todas esas situaciones son las que prevé el legislador incorporando estas etapas. Como decía hace un momento, en el derecho laboral suelen también admitirse o exigirse actos conciliatorios ante la autoridad, en este caso administrativa, es decir, el Ministerio de Trabajo, de tal manera pues de que se apliquen, ¿verdad? Realmente los intereses tanto para uno o para el otro, a efecto de resolver las divergencias que puedan darse entre ambas partes. Es decir, van a haber acciones directas, pero en la procura de no llegar a una acción directa como lo puede ser la afectación de una labor, que ese es el caso de una huelga, afecta las actividades laborales, entonces se procura de que a través de estas fases se vaya a llegar al arreglo sin que hayan demoras económicas ni para los trabajadores, ni afectaciones también económicas para el patrono. Entonces, la conciliación, eso es lo que busca. Busca armonizar y que el conflicto se resuelva en una forma amigable y rápida, ¿verdad? Entonces, precisamente la solución del conflicto, porque lo que trata es evitarse de que el sindicato se vaya a la huelga. Ya son pérdidas mayores en esa situación. Y por eso es que encontramos en el artículo 491 la fase conciliatoria. Y dice, cuando en el curso del artículo 488, la negativa, ¿ok? La negativa, y vámonos al 488, dice, cuando la parte a quien se pretende una solicitud, a quien se presente
una solicitud de negociación de un trato directo o de un contrato, perdón, o convención colectiva de trabajo, si esta parte se niega a entrar en negociaciones, deberá comunicar su negativa al peticionario, expresando los motivos en que funda dentro de los 10 días siguientes al recibo de esa solicitud. Por eso es de que el artículo 491 habla y dice cuando en el caso del artículo 488, es decir, cuando hay negativa por una de las partes. La negativa de la parte a quien se presente la solicitud de negociación se fundare en la falta de titularidad. Es decir, quienes están pidiendo que celebremos un contrato colectivo de trabajo no son los titulares. No tienen personería jurídica estos sindicalistas, por ejemplo, podría ser. O si lo está haciendo el patrono, a lo mejor no lo haga el representante legal o el patrono o el titular de la empresa, lo esté haciendo otra persona. Entonces, esa podría ser una de las causas de negarse a la petición, o sea, por la falta de titularidad de los solicitantes. Entonces, ¿qué va a suceder? El director general de trabajo, como acto previo a la etapa conciliatoria, que es la que estamos entrando, comprobará si existe o no tal extremo, si tiene capacidad negociadora porque es la persona titular o son extraños, por ejemplo, que quieran, que se les ocurrió, pues, ¿verdad?, hacer peticiones, pero que están fuera de lo que es el marco legal en cuanto a lo que es la representatividad y la personería jurídica del sindicato por un lado y por el patrono por el otro. Es decir, personas que tengan legitimidad para poder negociar con ellas. De lo contrario es una de las causales de negarse a la celebración de este tipo de contratos en el caso del ejemplo que estamos poniendo. Entonces dice que el director va a comprobar si existe o no tal extremo en un plazo no mayor de 3 días hábiles, contados a partir del siguiente de haberse recibido la solicitud. ¿A qué se refiere el artículo 492? Tal diligencia no estará sujeta a ninguna formalidad y la resolución del director general no admitirá ningún recurso. ¿Por qué no se admite recurso acá? No se admite recurso porque ya la ley expresa, por un lado, cuáles son las causales de una negativa y por el otro lado, no es ni con el trato directo ni con la conciliación que se esté dando una resolución perentoria, es decir, que termine con el procedimiento en lo absoluto. Entonces, en la segunda etapa, es decir, la etapa de la conciliación que se abre precisamente para procurar buscar que se solucione el conflicto con el objeto de evitar la huelga, pues, ¿verdad? Que ya dijimos que, ya hemos dicho en otras reuniones, que la huelga viene a ser el último ratio de un conflicto. Lo dejan por último, cuando ya se han agotado todas las instancias, cuando se han agotado estas 3 etapas necesarias que hay que seguir en un conflicto económico o de interés. Entonces, sí, ¿qué es lo que sucede con la conciliación? ¿Me hablaba, Frank? Disculpe, es que ya es hora. Ya. Para sí. Va, ok, solo termino la idea. Tengo 5:45. Quedan 5 minutos. Es que en sí la hora clase termina a las 5:40, pero no hay problema, o sea. Bueno, y esta clase nuestra no es de 4 a 6, ¿no? No, esta clase es de 4 a 5:40. Ok. Perfecto. La de miércoles. Es que hicimos el laboratorio. De 5 a 5:50. Ajá. Ok. Perfecto. Va, denme 5 minutitos. Va. Termino la idea. Cuando en la conciliación no se puede, ya se agotaron todos los medios para conciliar y no se pudo, entonces, bueno, vámonos a la tercera fase que la encontramos en el artículo 500 y es la fase del arbitraje. ¿Ok? Esto inicia cuando se concluye la conciliación y esta no se pudo
llevar a un feliz término. Entonces, el Estado procura a través del arbitraje resolver o al menos ayuda en la solución de conflictos laborales mediante una tercera persona que se llama árbitro para solucionar el conflicto como tal. El arbitraje está, tiene asidero en el artículo 49 de la Constitución. Y el arbitraje es el procedimiento al que se someten las partes de forma voluntaria y de forma obligatoria para que les sea resuelto por árbitros, es decir, una tercera persona ajena al conflicto. Estos árbitros son nombrados por las partes o por el director general de trabajo. Podría ser de que el patrono nombre un árbitro, podría ser de que el sindicato nombre su árbitro y que el director de trabajo nombre un tercer árbitro y se arma la tripleta de árbitros que son los que van a resolver el conflicto como tal. Recuérdense también que la resolución que se pronuncia por medio de un árbitro se llama laudo arbitral. No se llama sentencia como todas. Es un laudo arbitral. No se llama fallo tampoco. Es un laudo arbitral, que es parecido lógicamente a un fallo, a una sentencia, pues, pero se llama laudo arbitral. Cuando se habla de arbitraje voluntario se refiere a que las partes están de acuerdo a someterse a este tipo de procedimiento. Y esto podría ser de que ellos hayan tal vez anteriormente firmado un convenio de que todo conflicto sea llevado a un arbitraje, por ejemplo. Esto sería nominal, si es que las partes ya así lo han requerido. Pero también hablamos de un arbitraje obligatorio cuando los conflictos colectivos de carácter económico o de interés puedan afectar servicios esenciales. Estos son aquellos cuya interrupción ponga en peligro la vida, la seguridad, la salud o las condiciones normales de la existencia de una parte o de la otra, o sea, o de la población en general. Siempre y cuando el conflicto sea realmente que afecte a estos sectores, el arbitraje se vuelve obligatorio. Y de hecho, también es obligatorio el arbitraje a través del código laboral, porque aquí lo está diciendo que hay que pasar por el arbitraje. Si no hay trato directo, solución en el trato directo, si no hay solución en la conciliación, nos está llevando entonces a un arbitraje y la ley dice que tenemos que pasar por ahí. Entonces, puede darse que sea voluntario cuando las partes lo deciden de entrada, o puede ser obligatorio, voluntario en el primer caso, obligatorio en el caso de que sean estos conflictos que vengan a afectar a una sociedad, servicios esenciales, entonces se vuelve obligatorio el arbitraje, ¿verdad? Y repito, la acción y facultad de solución confiadas a un árbitro se llama laudo arbitral. Cuando no hemos podido resolver el conflicto en las 3 etapas anteriores, entonces entramos a lo que es la huelga. En 2 minutos explico esto y ya casi nos vamos. La huelga es la última o el último ratio que se genera habiéndose agotado las etapas que acabamos de ver con anterioridad, ¿verdad? Y esta tiene base en el artículo 49 de la Constitución y establece que los trabajadores tienen derecho a la huelga. No es cuestión, tienen derecho, pero no se pueden ir de un solo a la huelga. Se dice que la huelga es la suspensión del trabajo por parte de los trabajadores con el objeto de presionar al patrono para que les sean mejoradas las condiciones de trabajo o que les sean respetados los derechos, lógicamente. Entonces, bueno, ahí vamos a encontrar muchos autores que hablan sobre qué es la huelga, definiciones, ¿verdad? No hay una sola definición, hay muchas definiciones. Así es que la huelga, así en términos generales, vamos a decir que es como un objeto de hacer presión sobre la voluntad de quien la emplea, ¿verdad? Y vamos a decir que es la interrupción concertada del trabajo de los asalariados, ¿ok? Y luego aquí pues les dejo ya esto, que quien califica la huelga es un juez
de lo laboral, o puede ser también un juez de primera instancia en las cabeceras departamentales. Ellos son los que califican la huelga. Y en qué caso la huelga puede ser ilegal. 1, cuando el servicio es esencial. 2, el objetivo que sea distinto de la celebración o revisar un contrato colectivo de trabajo o un convenio. También cuando no se hayan cumplido las etapas anteriores, puede tenerse en la huelga por ilegal. Cuando haya sido establecido antes de los 4 días contados a partir de la notificación. Ojo con esto, ¿verdad? No se puede ir a la huelga antes de los 4 días después de haberse notificado. Y el quinto es cuando los trabajadores no alcanzan el 50 más 1, o sea, el 50% más 1 de ellos. No se puede, ¿verdad? Tampoco cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo. Es decir, nos vamos a ir a la huelga, pero va a ser pacífico, no vamos a andar de violentos. Cuando no haya sido declarada por la mayoría de los trabajadores, que decíamos, ¿verdad? En una inspección que se haga. Y resulte que los trabajadores también no, o sea, el sindicato no respete al resto de trabajadores que no quieran irse a la huelga, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante porque, ¿qué tal si el sindicato se va a la huelga y dentro de todos los que están en huelga, 10 quieren seguir laborando, no están de acuerdo con la huelga porque no son parte del sindicato? Entonces el sindicato no los puede presionar ni puede, pero en la práctica lo hacen. En la práctica cierran los portones y aquí nadie entra. Pero si yo quiero entrar a trabajar, sí, pero no entra. Entonces eso puede declarar ilegal una huelga. ¿Ok? Bueno, jóvenes, quería agotar esto porque ya el próximo miércoles tenemos el parcial. Entonces, desearles éxito, estudien y sé que hoy van a salir mejor que en otras ocasiones. Si no hay preguntas, damos por finalizado entonces esta reunión. Y muchas gracias a ustedes por su atención. ¿Ok? Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches.